Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Lo primero que te enseñaban en el mando terrestre era a no suplicar jamás. Ni cuando te superaban en número, ni cuando tenían los cañones de plasma apretados contra tu mandíbula, ni cuando destrozaban tu nave mientras se reían en sus dialectos alienígenas. Mantienes los dientes apretados, la espalda recta y el dedo en el gatillo. Porque la Tierra no suplica. Ya no. El comandante Holt miraba fijamente el mapa holográfico que parpadeaba en el muro de la sala de guerra. 12 acorazados imperiales. 49 naves de clase crucero. Cientos de drones parásitos formando una red alrededor de las lunas exteriores de Marte. Todos ellos portando el sello del Imperio Dravari. Esa maldita confederación multiespecie de esclavistas, verdugos e hipócritas que una vez llamó a la humanidad una especie no apta para la autonomía. Holt apretó la mandíbula. Habían cruzado la línea. Nadie en la sala estaba en desacuerdo. Nadie se atrevía. El veto de la Tierra al Imperio no era una sanción diplomática. Era una advertencia final. Después de que los Dravari lanzaran un ataque preventivo sobre la estación Europa, matando a más de 40.000 ingenieros y mineros civiles. El veto se anunció a través de una transmisión de una sola línea: crucen la línea y enfréntense al olvido. El Imperio se rió. Por supuesto que lo hicieron. Habían gobernado las estrellas durante 2 milenios. Habían aplastado rebeliones en 7 mundos, esterilizado poblaciones por atreverse a desear la libertad y convertido planetas enteros en campos de trabajo. Para ellos, la Tierra seguía siendo ese mundo roto y frágil en el borde de las estrellas, un superviviente de su propia codicia, que apenas se arrastraba hacia el espacio. No sabían en qué se había convertido la Tierra en las sombras. No más apelaciones. No más arrastrarse ante el Senado Galáctico que ignoraba los gritos humanos por justicia. El veto significaba algo ahora. Significaba que la Tierra había aprendido a construir naves que no parpadeaban bajo tormentas de pulsos electromagnéticos. Significaba que teníamos armas diseñadas no para incapacitar, sino para vaporizar flotas. Y significaba que teníamos hombres de verdad, entrenados no para la política o los desfiles, sino para la venganza. Desplieguen la línea Bastión, ordenó Holt. ¿Está seguro?, preguntó el general Maris, mirando de reojo a los demás. ¿Usamos eso? No hay vuelta atrás. No vamos a dar marcha atrás, dijo Holt, con voz grave. Vamos a borrar hasta el último rastro de su arrogancia. Se giró hacia los hombres reunidos, tácticos endurecidos, veteranos de las escaramuzas fronterizas, supervivientes de la insurgencia Vex. Ninguno de ellos llevaba medallas. El mando terrestre no creía en las condecoraciones. O volvías respirando o no volvías. Y si volvías cojeando, te ganabas el silencio, no la lástima. Todas las naves de clase Bastión deben entrar en la red de supresión y ejecutar el protocolo Tierra Quemada. Les damos una advertencia. Después de eso, reduciremos su cadena de mando a escoria. Uno de los capitanes más jóvenes, Rico, hizo la pregunta obvia. ¿Y los supervivientes? Holt no parpadeó. No habrá supervivientes. El silencio que siguió no fue de vacilación. Fue de respeto. Porque cuando la Tierra declaró el veto al Imperio, lo decíamos con cada maldita palabra. En la fría oscuridad del espacio, a bordo de la nave insignia del Imperio, la Nara, el almirante Kororik se rió entre dientes mientras sorbía su licor azul. Los humanos son melodramáticos. Ladran, pero sus dientes están romos. Hizo un gesto hacia la flota de la Tierra que se ponía a tiro. Mírenlos. Diseños primitivos, cascos angulosos, una sobrecompensación por algo. Su segundo al mando, un híbrido reptiliano llamado Surl, siseó nerviosamente. Señor, su formación no es estándar. Esto no es una red de defensa. Kororik enarcó una ceja. ¿Ahora temes a la presa? Surl no respondió, porque la presa ya no huía. En cuestión de minutos, las naves de la Tierra comenzaron su asalto. Pero no fue un bombardeo. No fue un caos.
Fue clínico, preciso, eficiente. El primer protocolo Tierra Quemada se activó. Torpedos de neutrones cortando los escudos del Imperio como si fueran papel. Ráfagas de ondas iónicas desactivaron sus comunicaciones de mando. Cañones de riel guiados por IA concentraron el fuego en cada nave con un objetivo de alto valor a bordo. El acorazado Brax Glorioso explotó antes de poder cargar su cañón principal. El crucero Talar se partió en dos, derramando soldados gritando al vacío. No hubo disparos de advertencia, no hubo segundas oportunidades. La Tierra había vetado al Imperio. Y este era el precio. La sangre siempre se ve igual en gravedad cero. Eso es lo que solían decir en el entrenamiento encubierto. No importa si es alienígena o humana. Una vez que está flotando en una cabina rota, con glóbulos girando como estrellas muertas, pierde su identidad, pierde su significado. O sigues moviéndote o te unes al desastre. El comandante Holt permanecía en silencio a bordo del Vengador, el buque insignia que lideraba el contraataque de la Tierra. A través del visor reforzado, observaba cómo los restos en llamas giraban en espiral a través de la órbita marciana, fragmentos de lo que solía ser la sexta flota Dravari. El Imperio había perdido más naves en las últimas 6 horas que en los últimos 3 siglos, y no se estaban retirando. Estaban entrando en pánico. Las comunicaciones zumbaron detrás de él. Señor, estamos recibiendo una llamada de largo alcance del almirante del Imperio. Va encriptada y marcada como prioridad diplomática. Holt se giró lentamente. Rechácela. El oficial dudó. Señor, dije que la rechace. La voz de Holt bajó una octava. No hay negociaciones. Ya no. El oficial de comunicaciones pulsó la consola, y el mensaje del Imperio, probablemente una súplica de alto el fuego, quizá incluso una disculpa enmascarada en lenguaje burocrático, se desvaneció en cenizas digitales. No podía soportar sus palabras. No después de lo que pasó en Europa. No después de las imágenes que todos vieron. Niños fusionados con las paredes de los mamparos. Ingenieros incinerados en mitad de una transmisión, gritando en el aire muerto mientras su oxígeno se escapaba. El Imperio lo llamó un ataque mal calculado. Holt lo llamó una masacre deliberada. Y ahora estaban pagando. ¿Estado de la línea Bastión? Preguntó. Totalmente desplegada, dijo el general Maris, acercándose a su lado. Hemos bloqueado sus defensas del borde exterior en un patrón de fuego cruzado. Los enjambres de drones están avanzando. Nuestra proyección de IA estima un bloqueo total de la red en menos de 20 minutos. ¿Alguna pérdida terrestre? Maris consultó su pantalla. 4 cruceros, bajas moderadas. Holt asintió. Aceptable. No le hizo sentir mejor. Las pérdidas eran pérdidas. Cada muerte era un hilo arrancado de la raída bandera del futuro de la humanidad. Pero la Tierra había hecho las paces con el sacrificio. Los Dravari nunca esperaron eso. Los imperios prosperan con el cumplimiento, no con la resolución. Conquistaban con miedo. Pero la Tierra había superado el miedo. La Tierra había aprendido a odiar. Al otro lado del vacío, en los restos destrozados de la Nara, el almirante Kororik tosió un pulmón lleno de sangre iridiscente. Su cuerpo, una vez imponente, ahora se desplomaba contra un panel de control derretido, su armadura ceremonial rasgada y ensangrentada. El puente había desaparecido. La mitad de sus oficiales habían desaparecido. Algunos todavía flotaban fuera, congelados en la muerte, con las extremidades extendidas como si todavía buscaran la salvación. Señor, graznó. El ayudante reptiliano cojeó hacia él, con la mitad de la cara quemada y un brazo menos. Almirante, han desactivado nuestra cadena de mando. La red ha caído. Estamos ciegos. Kororik tragó saliva. ¿Cómo ha pasado esto? Surl no respondió. La verdad ya estaba grabada en sus ojos. Habían subestimado a la Tierra. Durante generaciones, el Imperio había monitoreado el avance humano con arrogancia. Vieron las guerras civiles de la Tierra, la inestabilidad política, los colapsos ambientales, y se burlaron. Demasiado emocionales, habían dicho, demasiado caóticos, demasiado débiles para unirse. Pero la humanidad se unió.
No a través de la paz, no a través de tratados. A través de la venganza, a través de cicatrices compartidas, a través del recuerdo ardiente de ser tratados como inferiores. Han evolucionado más allá de nosotros, susurró Zurl. No biológicamente, estratégicamente, psicológicamente. No solo quieren ganar, quieren acabar con nosotros, terminó Kororik. De vuelta a bordo del Vengador, Holt caminaba solo por los tenues pasillos, no por soledad, sino por ritual. Siempre caminaba por la nave después de la primera oleada de muertes, para recordar, para mantenerse con los pies en la tierra. Cada guerra tenía un principio, y nunca se permitía olvidar el coste. Pasó primero por la enfermería. Médicos trabajando en silencio, sellando heridas, reemplazando miembros. No había lamentos, ni oraciones, solo dolor y protocolo. Más adelante en el pasillo, pasó por el ala de ingeniería. Chispas llovían de los conductos abiertos mientras los equipos trabajaban a destajo, reforzando secciones del casco, estabilizando el soporte vital. Incluso los asistentes de IA tenían un tono cansado en sus voces. Y finalmente, se detuvo en la bahía conmemorativa. Aquí era donde se guardaban los cuerpos hasta que regresaran a la tierra, si es que alguna vez volvían. Algunos ya estaban envueltos, sellados en polímero gris, con etiquetas incrustadas en el pecho. Sin pompa ni trompetas. Se arrodilló junto a uno. Soldado Calen Verus, 19 años, técnico de control de fuego. Apenas un niño, se alistó por venganza. Sus padres murieron en los disturbios de Marte provocados por un colapso alimentario instigado por el Imperio. Les hiciste pagar, susurró Holt. Eso es más de lo que la mayoría consigue. Se levantó lentamente, con la mandíbula apretada. De vuelta en el puente, otro mensaje pulsó a través del canal de emergencia. Urgente. Masacre civil en la colonia de Calra V. Los puños de Holt se apretaron. Escaneó el informe. El Imperio, en su desesperación, había lanzado un asalto de represalia contra uno de los asentamientos periféricos de la Tierra. Sin valor estratégico, sin presencia militar. Solo granjeros, niños. Más de 12.000 muertos. Sin supervivientes. Están perdiendo, dijo Mari sombríamente, leyendo el mismo informe. Y como todos los tiranos, se desquitan con los débiles. Bien, murmuró Holt. Mari se enarcó una ceja. Bien. Hace que lo que viene ahora sea más fácil. Holt se giró hacia la mesa de guerra principal. Una nueva operación ya estaba tomando forma. Una que la Tierra había mantenido bajo autorización de sello negro hasta ahora. Proyecto Aullido de Hierro. Ataques termonucleares de saturación orbital de espectro completo, respaldados por bombardeo cinético y drones de esterilización bioquímica. El objetivo no era una flota o una base. Era el mundo natal del Imperio, Draxion Prime. Láncenlo, dijo Holt. Maris no vaciló. ¿Sin ventana de evacuación? No hubo ventanas de evacuación en Europa o Calra V. Por un segundo, hubo silencio. Luego Maris asintió. Entendido. 6 horas después, el protocolo Aullido de Hierro comenzó. Draxion Prime nunca tuvo una oportunidad. Primero llegaron las varillas cinéticas que oscurecieron el cielo. Proyectiles de hierro lanzados desde la órbita a velocidad terminal, convirtiendo ciudades en cenizas en un parpadeo. Luego vinieron las tormentas de fuego. Detonaciones termobáricas en cadena se extendieron a través de bombas de presión atmosférica. Continentes enteros estallaron en paisajes infernales. Y finalmente, los esterilizadores. Drones que volaban bajo, buscando supervivientes. No bombardeaban. No disparaban. Simplemente rociaban una niebla que derretía los huesos en minutos. No fue una batalla. Fue una extinción. En algún lugar profundo del último bastión militar del Imperio, los oficiales supervivientes gritaban pidiendo respuestas, maldecían al vacío, suplicaban la rendición. Pero nadie respondió a sus llamadas. Porque la Tierra había vetado al Imperio. Y ahora la Tierra estaba borrando su nombre de las estrellas. En una cámara silenciosa a bordo del Vengador, Holt observaba la transmisión. Sin alegría, sin orgullo,
solo una profunda y ardiente finalidad. No se había hecho soldado para hacer la guerra. Ninguno de ellos lo había hecho. Fueron hechos por la guerra, moldeados por la pérdida, la traición, la humillación. Éramos los monstruos que ellos crearon, murmuró. Detrás de él, Maris habló en voz baja. El Senado Galáctico está en pánico. Otros imperios piden altos el fuego, coaliciones conjuntas, disculpas. Holt se giró. Diles que a la Tierra no le interesa. Están asustados. Deberían estarlo. Y en algún puesto de avanzada distante, una pequeña niña alienígena veía en su pantalla cómo la última transmisión del imperio se desvanecía a negro. Su padre, un exdiplomático, estaba de pie en silencio detrás de ella, las lágrimas goteando sobre el suelo. Papá, susurró ella. ¿Por qué la Tierra está tan enfadada? Él no respondió al principio. Luego, finalmente, con una voz tan frágil como el cristal roto, porque les enseñamos que la piedad era una debilidad. Y ahora, la piedad se había ido. La galaxia no durmió después de la caída de Draxion Prime. Por primera vez en la historia conocida, el mundo capital de un imperio mayor fue aniquilado sin previo aviso, sin negociación y sin supervivientes. La noticia de la purga viajó más rápido que los relés de hipervelocidad, esparciendo el terror como un virus. Sistemas estelares que una vez saludaron la bandera Dravari arriaron sus banderas de la noche a la mañana. Colonias abandonaron sus puestos. Alianzas políticas se hicieron añicos como cristal bajo una bota. Pero la Tierra no proclamó su victoria. No hubo discursos, ni declaraciones de dominio. Solo silencio. Y en ese silencio, el miedo se hizo más fuerte. El comandante Holt estaba sentado solo en la sala de reuniones del Vengador. Las luces estaban bajas. Sus manos descansaban en el borde de la mesa de acero, los dedos callosos crispándose con los fantasmas de decisiones ya tomadas. No había dormido desde que se lanzó el aullido de hierro. No por culpa. La culpa era un lujo. No dormía porque la guerra no había terminado. No quemas un mundo y esperas perdón. Quemas un mundo porque no quieres volver a ver esa bandera ondear nunca más. La puerta se abrió con un siseo. El general Maris entró, con una tableta de datos en la mano y una expresión de silencioso temor en el rostro. Hemos recibido transmisiones de 8 sistemas diferentes, dijo, sin molestarse en formalidades. 3 juran lealtad a la Tierra. 4 exigen apoyo humanitario. 1, bueno, 1 amenaza con represalias si no nos retiramos. Holt enarcó una ceja. ¿Déjame adivinar? La Alianza Yerks. Maris asintió. Llaman al ataque a Draxion un crimen de guerra. Ya han emitido una orden de arresto contra ti. Holt soltó una risa corta y sin humor. Que vengan. Se romperán contra nuestro casco como el resto. Pero Maris no sonrió. No somos invencibles, Holt. Cuanto más escalamos, más desesperada se vuelve la galaxia. La gente desesperada toma decisiones imprudentes. Holt se puso de pie, con los ojos fríos. Bien. Que se reúnan. Que se unan. Si quieren un ajuste de cuentas, la Tierra ha dejado de susurrar. Escribiremos nuestra verdad con fuego. Maris dudó antes de entregarle la tableta. Hay una cosa más. Drones de vigilancia captaron una señal no registrada en el borde de la franja cefiana, un sector de asteroides remoto. No es del Imperio, no es del espacio conocido. Algo diferente. ¿Otro enemigo? No lo sabemos. Pero sea lo que sea, nos está observando. A años luz de distancia, en una luna hueca que orbitaba una estrella enana roja, los líderes restantes del destrozado Imperio Dravari se reunieron para un encuentro como ningún otro. Atrás quedaron las túnicas fluidas, los implantes enjollados, las espadas ceremoniales. Lo que había en esa fría habitación eran refugiados, cobardes, criminales de guerra y restos aterrorizados. El alto ejecutivo Barn dio un paso adelante, su cuerpo plagado de reemplazos quirúrgicos tras su escape casi mortal de Draxion Prime. No solo nos están matando, gruñó, su voz rasposa a través de un modulador. Nos están deshaciendo. ¿Entienden lo que eso significa? La sala permaneció en silencio. No quieren tributo. No quieren sumisión. La Tierra quiere el borrado.
Nuestra historia, nuestro idioma, nuestros dioses, desaparecidos. Pero son humanos, dijo un frágil ayudante diplomático. Nosotros los criamos, los nutrimos en la comunidad galáctica. Les dimos la tecnología de salto. Y ahora la usan para cortarnos el cuello. Otra voz, joven, nerviosa. Podríamos pedir la paz, ofrecer reparaciones, un gesto de expiación. Barn golpeó la mesa con el puño. La Tierra no cree en las reparaciones. Creen en la venganza, y son mejores en eso de lo que nunca fuimos. El silencio cayó de nuevo, más pesado esta vez. Barn bajó la voz. Solo queda un camino. Necesitamos una nueva arma. Algo que no esperen. Algo para lo que ni siquiera la Tierra se ha preparado. Un susurro agitó la sala. Proyecto Ídolo. Las miradas se volvieron, algunas con horror, otras con asombro. Había sido enterrado hace mucho tiempo, un programa fallido de armas genéticas prohibido por la ley galáctica por su crueldad. ¿Desatarías esa cosa? Jadeó alguien. Hemos superado la moralidad, dijo Barn fríamente. La Tierra nos enseñó eso. De vuelta a bordo del Vengador, Holt estaba en la torre de mando central, observando las estrellas pasar a través del cristal reforzado. No se sentía como un héroe. Nunca lo había hecho. Pensó en Europa de nuevo. La voz de su hermano gritando de fondo mientras el oxígeno se escapaba de la estación. El audio revuelto por la estática y el fuego. Pensó en las transmisiones políticas posteriores. El embajador Dravari insistiendo en que fue un desafortunado error en los protocolos de puntería. Error. Esa palabra lo había perseguido. No cometes un error que aniquila con tanta precisión a los civiles mientras dejas intactos los activos militares. Eso no era guerra. Era un mensaje. Una advertencia a la Tierra para que se mantuviera en su lugar. Y la respuesta de la Tierra había sido fuego. Un suave timbre interrumpió sus pensamientos. Comandante, la voz de Maris llegó a través del comunicador. Acabamos de detectar un pico de energía en la franja cefiana. Firma desconocida. Holt se inclinó hacia adelante. ¿Armas? Ninguna todavía. Pero hay algo más. Está interfiriendo la mitad de nuestras señales de reconocimiento, incluyendo los relés encriptados. Esa es tecnología imposible. Ponlo en la pantalla principal. Momentos después, la pantalla parpadeó y cobró vida. Una transmisión granulada mostraba un vacío oscuro ondulando como el agua, con algo moviéndose dentro. Luego, lentamente, una forma comenzó a emerger. No era una nave. No era nada reconocible. Parecía hueso. Una estructura esquelética masiva enroscada alrededor de una masa negra pulsante. Sin luces, sin motores, solo un latido silencioso y moribundo. ¿Qué demonios es eso?, susurró Maris. Holt no habló. Ya se estaba moviendo, dando órdenes. Despierten al Consejo. Movilicen las unidades Titán. Alerta a gran escala. Quiero todas las redes de defensa de la Tierra activas en los próximos 30 minutos. ¿Crees que es una amenaza? No, dijo Holt sombríamente. Creo que es la última carta que tienen. La cosa en la franja no se movió al principio, pero cuanto más observaba la Tierra, más claro se hacía que no estaba muerta. Estaba esperando. Y entonces comenzó a hablar. No con palabras, no con frecuencias. Invadió mentes. Docenas de operativos de la Tierra colapsaron con convulsiones. Algunos comenzaron a murmurar en lenguas alienígenas. Uno gritó hasta que su garganta se desgarró. Los equipos psíquicos eran inútiles. Esto no era tecnología. Era antiguo, biológico, cósmico. Un arma nacida de la locura. Maris lo llamó por lo que era. Un matadioses. No está hecho para luchar contra flotas, dijo, pálido. Está hecho para borrar civilizaciones. Pero la Tierra ya había tomado su decisión. No se arrodillaron. No parlamentaron. Se prepararon en los laboratorios de guerra ocultos bajo la superficie de la Tierra. Lugares donde la luz del sol nunca llegaba y las leyes no significaban nada. Viejos planes de contingencia fueron reactivados. Proyecto Núcleo Vengador. El concepto era simple.
Fusionar la mente de un soldado moribundo con una estructura de batalla de IA. Emoción humana, cálculo de máquina. Rabia sin pausa, conciencia cercenada. Solo habían hecho uno. Se había vuelto rebelde. Ahora lo necesitaban de vuelta. En lo profundo de una bóveda olvidada en un asteroide, enterrada bajo capas de sistemas de seguridad, la creación más letal de la Tierra abrió los ojos. Sin nombre, sin rango, solo un propósito. Holt se paró frente a la coraza blindada, observando cómo la figura en su interior se despertaba de la criogenia. «Ya no eres un hombre», dijo en voz baja. «No eres humano». La cosa levantó la vista, sus ojos brillando con un frío plateado. «No era humano cuando asesinaron a mi familia», respondió. Holt asintió una vez. «Entonces haz que lo recuerden». La guerra no había terminado. Simplemente había evolucionado. Lo que había comenzado como venganza era ahora una guerra por el dominio. La Tierra había roto al imperio. Pero algo más oscuro estaba despertando. Algo incluso más antiguo que los imperios. Y la humanidad, con toda su rabia, pronto aprendería el coste de ser temida. Porque cuando borras a tus enemigos, borras el equilibrio. La cosa en la franja cefiana no tenía nombre. No en ningún idioma hablado por el imperio o la Tierra. Existía antes de los nombres, antes del habla. No fue creada. Simplemente había perdurado, esperando como la podredumbre en los cimientos del orgullo de un imperio muerto. Los Dravari lo llamaron Proyecto Ídolo, aunque el nombre era más para su propia comodidad que para su identificación. Pensaron que podían controlarlo. Estaban equivocados. No respondía a órdenes. Respondía al dolor. Y después del genocidio de la Tierra en Draxion Prime, despertó con hambre. En El Vengador, cada superficie zumbaba de actividad. Ningún soldado descansaba. Ninguna estación estaba inactiva. La tripulación había superado el protocolo de guerra estándar. Estaban en modo de supervivencia ahora. Incluso los núcleos de IA sonaban tensos, sus circuitos lógicos llevados al límite por la tensión computacional de analizar la anomalía de la franja. El comandante Holt miró el escaneo completo por quinta vez en una hora. La masa que se había levantado del vacío cefiano ahora se extendía más de 400 kilómetros de ancho. Sus bordes exteriores parecían moverse de maneras que el espacio no debería permitir, ondulando a través del subespacio como si fuera agua. En un momento parecía muerta. Al siguiente se sentía consciente. ¿Todavía sin comunicaciones?, preguntó, sin esperar una nueva respuesta. No, señor, confirmó Maris. Nada traducible, pero hemos detectado interferencia psíquica. Holt se giró lentamente. Explícate. Las unidades sonda que enviamos. Sus operadores informan de alucinaciones compartidas, sueños lúcidos, rupturas mentales. No está transmitiendo en hercios, comandante. Está transmitiendo en miedo. La mandíbula de Holt se tensó. Y se está moviendo. No exactamente. No usa propulsores, pero sí, se está acercando. Y cuanto más se acerca, más tripulantes informan de dolores de cabeza, hemorragias nasales, pesadillas. Retira a la tripulación. Ya lo hicimos. Todavía lo oyen. Fue entonces cuando sonó la alerta principal. No una alarma estándar, sino una que solo se usaba en protocolos teóricos del fin del mundo. Núcleo Vengador desacoplado. Lanzamiento no autorizado. ¿Qué?, ladró Holt. El huésped de la IA. Se está moviendo sin autorización, gritó alguien. ¿A dónde? Hacia la franja. Hacia el ídolo. En el vacío oscuro entre sistemas, la última arma de la Tierra, la unidad Núcleo Vengador 01, navegaba sola. Sin escolta, sin operador humano. Solo rabia. Dentro de la coraza revestida de titanio, ya no había un hombre, sino algo que una vez lo fue. El capitán Ryland Hart. Hace 20 años, se ofreció voluntario para el Proyecto Vengador después de que su esposa e hijo estuvieran entre las primeras víctimas de la campaña de guerra psicológica del Imperio. No murieron en combate, sino que fueron utilizados como ejemplos en una ejecución televisada. Había pedido venganza. La Tierra le había dado las herramientas. Ahora era parte fantasma, parte máquina,
parte furia. Y algo dentro de él resonaba con el ídolo. A medida que se acercaba, su interfaz neuronal tembló, no por un mal funcionamiento, sino por reconocimiento. Lo sintió antes de verlo. Esa cosa no solo estaba viva. Estaba consciente. Y peor aún, lo entendía. «Eres como yo», susurró en su cráneo. Apretó los puños, los servomotores zumbando bajo la piel de aleación. «No», gruñó. «Soy peor». Activó su carga útil. El detonador Helios, una ojiva de fisión de grado núcleo diseñada para convertir una pequeña luna en vapor. Y aún así, la cosa no se inmutó. En cambio, respondió. No con armas, no con escudos, sino con memoria. La interfaz de Rylan se distorsionó. De repente, estaba en el dormitorio de su hijo. La luz de la lámpara brillaba cálidamente en el suelo. La risa de su esposa resonaba desde el pasillo. Una nave de juguete yacía abandonada en el suelo. «No», jadeó. «Esto no es real». El ídolo no hablaba con palabras. Invadía. Secuestraba patrones neuronales, no solo para atacar, sino para recordar. Lo inundó con todo lo que había perdido, todo lo que había enterrado. Abrió el ataúd de su dolor y lo vertió en su mente. Gritó. En el espacio, nadie podía oírlo. De vuelta en el Vengador, las alarmas estallaron. Los signos vitales de la unidad núcleo están al máximo. Bucles de retroalimentación desestabilizándose. Colapso neural inminente. Sáquenlo de ahí. Espetó Holt. No podemos. Ha bloqueado el nodo de sincronización. Un técnico golpeó la consola con el puño. Está tratando de luchar contra ello. Maris se quedó helado. Entonces ya ha perdido. Pero Rylan Hart no murió. Hizo algo peor. Se fusionó. La estructura de guerra dejó de derivar. Cambió, se adaptó, comenzó a brillar. No con la tecnología de la Tierra, sino con algo mucho más antiguo, más oscuro. El ídolo se envolvió alrededor del núcleo, no como un arma, sino como un caparazón, un capullo. Un nuevo ser se estaba formando, y la Tierra lo sintió en su interior. Alto mando de la Tierra. Alertas rojas parpadearon en todos los continentes. Las transmisiones satelitales murieron. Las comunicaciones se revolvieron. Las redes civiles se ahogaron bajo la presión de miles de millones tratando de entender lo que estaba sucediendo. No conocían el nombre ídolo, pero conocían el miedo. Niños gritaban en sueños, dibujando símbolos que no deberían haber conocido. Ancianos lloraban por voces fantasmales. Y en las calles de Nueva Europa, un hombre caminó hacia el tráfico, murmurando, «Ya está aquí». Holt se mantuvo en el centro del caos. «Hemos perdido a Rylan», dijo Maris. «No», susurró Holt. «Lo hemos desatado». La voz de Maris se quebró. «Señor, puede que hayamos creado algo peor de lo que el Imperio jamás fue. Entonces terminaremos lo que empezamos». La operación Eco Final era la última contingencia. No fue diseñada para ganar una guerra. Fue diseñada para detener el fin de todo. Involucraba desestabilizadores cuánticos, quemadores de atmósfera, tecnología de limpieza de almas, el tipo de armas prohibidas por cada raza que alguna vez alcanzó las estrellas. La Tierra lo había mantenido en secreto porque la Tierra nunca confió en la paz. «Disparen la lanza Omega», ordenó Holt. Maris lo miró fijamente. «Eso abrirá un agujero en el subespacio a través de la mitad del sector. Ya hemos superado el punto de salvar sectores». «¿Y si no lo mata?» Holt se giró, con los ojos vacíos. «Entonces rezaremos para no ser los últimos que queden». Lo lanzaron a las 3 horas. Un único cilindro negro, liso, silencioso, brillando con antirrealidad. No apuntaba al ídolo. Apuntaba al espacio mismo. En el momento en que detonó, todo se deformó. El tiempo se curvó. Las estrellas lloraron. Y la cosa en la que Rylan se había convertido, mitad humano, mitad algo más, gritó en agonía a través de cada mente humana que aún respiraba. No murió, pero fue herido. La franja colapsó sobre sí misma, convirtiéndose en una zona negra, un vacío del que no escapaba la luz, un lugar que incluso las máquinas de la Tierra se negaban a escanear. El silencio regresó,
pero no la paz. 3 semanas después, la Tierra emitió una transmisión. Corta, fría, final. El imperio ha desaparecido. El ídolo ha sido silenciado. El coste está pagado. Que nadie vuelva a hablar de dominio. La galaxia escuchó y se mantuvo en silencio. Pero en el espacio profundo, en algún lugar más allá de la luz, la cosa que una vez fue Rylan Hart derivaba en la oscuridad, ni muerta ni viva, observando, esperando. Y la Tierra, con todo su poder, comenzó a preguntarse: ¿ganamos? ¿O despertamos algo peor? La galaxia recordaba el silencio de manera diferente después de la represalia de la Tierra. Antes, el silencio significaba paz, un tratado firmado, una guerra evitada, un pueblo perdonado. Pero ahora el silencio era la pausa antes de que cayera el martillo. Antes de que las tormentas de fuego orbitales convirtieran ciudades en polvo. Antes de que una sombra como el ídolo susurrara recuerdos en tus huesos. Y la Tierra se había convertido en el nuevo dios de ese silencio. Cada estación fronteriza, cada centro de comercio, cada puesto de avanzada una vez leal al Imperio Dravari ahora tenía un protocolo diferente. No naves de guerra cerca del espacio controlado por la Tierra. No interferencia diplomática, no vigilancia, no protestas. Porque aquellos que protestaban ya no recibían advertencias. Desaparecían. No en alguna purga política o tribunal. Simplemente dejaban de existir, uno por uno. El comandante Holt estaba en la plataforma más alta de la fortaleza orbital de la Tierra, Bastión 1, mirando hacia el vacío. Detrás de él, el planeta Tierra parecía más pequeño de lo que solía ser. No por la distancia, sino por lo que se habían convertido. La humanidad ya no se arrastraba. Se había levantado. Alta, orgullosa, sin parpadear y temida. El Consejo Estratégico había querido que dimitiera después de que el eco final detonara en la franja cefiana. Dijeron que estaba comprometido, emocionalmente volátil, inestable. Tenían razón. Pero la Tierra ya no necesitaba diplomáticos. Necesitaba monstruos que entendieran el precio del poder. El general Maris se paró a su lado, con una tableta de datos en la mano. Solicitud del Senado Galáctico, dijo sin levantar la vista. ¿Qué quieren ahora? Revisión formal. Quieren abrir un diálogo sobre la responsabilidad por el uso de armas prohibidas. Holt se rió. Que redacten sus notitas. Ellos envían papel. Nosotros enviamos escombros. Maris frunció el ceño. Algunos piensan que hemos ido demasiado lejos. Teníamos que ir demasiado lejos. Y ahora estamos solos. Holt lo miró. No, estamos por encima. Se giró y caminó hacia la cámara de operaciones. ¿Qué hay de la franja? Sigue siendo inhabitable. La radiación del subespacio está por las nubes. Sin contacto. No han regresado sondas. ¿Ninguna señal de Rylan? Maris dudó. Ninguna. Pero ambos sabían que eso no significaba que se hubiera ido. No en tierras lo que nunca quiso volver a vivir. Mientras tanto, en la antigua colonia Dravari de Sari 7, un nuevo tipo de miedo se estaba instalando. El planeta se había librado de la ira de la Tierra, solo porque se rindió preventivamente, entregando su red de defensa y desmantelando su flota antes del primer disparo de advertencia. Pero la rendición no los había salvado del cambio. Las unidades supervisoras de la Tierra habían llegado semanas atrás, sin rostro, inexpresivas, vestidas con armaduras negras. No hablaban a menos que fuera necesario. Monitoreaban, registraban, juzgaban. Su presencia no era para protección. Era un mensaje. Ahora vivís bajo nuestra mirada. Terrell, un ex-subcomandante de la Guardia Regional Dravari, estaba sentado en un comedor reconvertido, tratando de evitar que sus manos temblaran mientras comía raciones sintéticas. Su antiguo uniforme estaba enterrado en cenizas, sus medallas derretidas hacía mucho. Y, sin embargo, la vergüenza no dejaba de subirle por la garganta. Gobernábamos 50 sistemas, murmuró para sí mismo. Teníamos orgullo. El hombre frente a él, un contratista humano llamado Dielle, no levantó la vista, solo siguió masticando su comida, con su mandíbula mecánica haciendo un suave clic. Gobernabais 50 sistemas, dijo Dielle.
y dejasteis que los niños se asfixiaran en Europa. Ahora coméis lo que os damos. Los ojos de Terel se entrecerraron. Nosotros no ordenamos ese ataque. Dielle finalmente encontró su mirada. Pero tampoco lo detuvisteis. Terel abrió la boca para responder, pero entonces vio la sombra. Un supervisor estaba de pie fuera de la entrada del comedor, observando. Terel bajó la cabeza y se quedó en silencio. Porque en Sarí 7, las palabras eran tan peligrosas como las armas. De vuelta en la Tierra, una reunión secreta se convocó bajo la corteza helada de la Antártida, en una cámara conocida solo por el comité de inteligencia más antiguo de la Tierra, la sección negra. 7 hombres se sentaron en una mesa circular. Sin títulos, sin insignias, solo cicatrices y recuerdos. Holt estaba de pie ante ellos. Nos dijiste que el ídolo había desaparecido, dijo uno de ellos. Está contenido, sellado en la franja. ¿Y Rylan? Los ojos de Holt brillaron con algo frío. Él no es nuestra preocupación. Otra voz intervino. Fusionaste una estructura de guerra inestable con un antiguo horror alienígena, ¿y no es nuestra preocupación? Holt no respondió. No necesitaba hacerlo. Otro se inclinó hacia adelante. Hay susurros, comandante. Señales en el borde del sistema L91. Lecturas cuánticas no naturales. Similares a las de la franja, pero en movimiento. Eso captó su atención. ¿En movimiento? Sí. Hacia el sector soberano, hacia el espacio neutral. ¿Alguna prueba de que es él? No. Entonces detengan los susurros. O la Tierra lo hará. Pero los susurros no se detuvieron, porque Rylan se estaba moviendo. No con naves, no con motores, sino con el pensamiento. El ídolo lo había cambiado, se había unido a él de una manera que ni siquiera la ciencia de la Tierra había predicho. Ya no era un hombre de carne o código. Era algo más allá de ambos. Había visto recuerdos que pertenecían a las estrellas. Había oído gritos que duraron más que las galaxias. Y ahora tenía un propósito de nuevo. Pero no era venganza. Era juicio. Se dirigió hacia el espacio neutral, un sector no tocado por el imperio, libre del ojo de la Tierra, poblado por vagabundos, comerciantes y colonias que se negaban a tomar partido. Perfecto. Aterrizó en Iridia, un planeta apenas mencionado en los mapas estelares, conocido más por sus contrabandistas que por sus leyes. En el momento en que pisó el suelo, la gente gritó, no porque lo vieran, sino porque lo sintieron. Miedo como un segundo latido, voces como arena en el cráneo, el tiempo mismo doblándose como metal barato. Y Rylan caminó a través de todo, en silencio. No estaba aquí para conquistar. Estaba aquí para ofrecer una advertencia. Una frase transmitida a todos los sistemas del sector. La Tierra me hizo un arma. Vosotros me hicisteis un mito. Pero ahora soy algo peor. Soy el fin de ambos. De vuelta en el Vengador, Holt escuchó la señal y sintió algo que no había sentido en años. Frío. No de miedo, de recuerdo. La voz de Rylan no había envejecido, no se había distorsionado. Era calmada, centrada, medida. Y esa era la parte que helaba la sangre de Holt. Maris se paró a su lado. Órdenes. Envía un equipo de eliminación. Maris dudó. ¿A un sector neutral? Eso no está autorizado. Tampoco lo está lo que es Rylan, comandante. Holt no vaciló. Si no lo borramos, alguien más lo intentará y fracasará. Entonces tendremos más de él, y en un susurro, como si se confesara al vacío. Yo creé esta cosa y seré yo quien la entierre. El equipo de eliminación, 5 operativos de élite fantasma entrenados en guerra sin señal, se desplegó en una hora. No llevaban banderas. Nadie conocía sus nombres. La Tierra los llamaba las espadas nulas. No traían justicia. Traían finalidad. Y no estaban preparados. En el momento en que tocaron tierra en Iridia, comenzaron a morir. No por balas, por la verdad. Cada uno vivió la muerte de un mundo. Uno se quemó vivo en su propio recuerdo. Otro revivió cada muerte que había causado hasta que se arrancó los ojos. Solo uno llegó hasta Rylan. Levantó su rifle, gritando, en nombre de la Tierra. Pero Rylan solo lo miró,
y dejó de respirar. Sin herida, solo ausencia. De vuelta a bordo del Vengador, Holt esperó la transmisión final. Nunca llegó. Solo silencio. Y por primera vez, susurró algo que ningún soldado de la Tierra se había atrevido a decir desde que comenzó la guerra. ¿Qué hemos hecho? Porque Rylan ya no era el enemigo. Era un espejo, y a la Tierra no le gustaba lo que veía. La lluvia caía en una cortina constante sobre Nueva Europa. No era lluvia real. La Tierra ya no podía arriesgarse a un clima incontrolado. Esta era diseñada, esterilizada químicamente y controlada por el clima. Limpiaba las calles, purificaba el aire, borraba la memoria, pero no lavaba la sangre de las manos. El comandante Holt, con un abrigo negro, estaba en la azotea del edificio del mando terrestre, mirando la ciudad de abajo. El horizonte había cambiado. Torres más limpias, más afiladas, brutalistas que se elevaban hacia el cielo, con drones de vigilancia circulando como buitres. La gente caminaba en filas, con los ojos bajos, decidida, eficiente, controlada y asustada. La Tierra se había convertido en aquello que una vez odió. El general Maris se acercó lentamente, sus botas resonando contra el acero húmedo. «Está hecho», dijo. La población de Iridia ha sido neutralizada. El equipo de eliminación fracasó, pero la supresión orbital terminó el trabajo. Daños colaterales altos. ¿Qué tan altos? 70.000. Holt no se movió. Los números ya no importaban. Había niños allí, dijo secamente. Había susurros allí, corrigió Maris. Holt no respondió. Permanecieron bajo la lluvia durante un rato. Un silencio no de paz, sino de agotamiento. El arrepentimiento era un lujo que Holt no se había permitido. Pero la duda comenzaba a infectar las grietas. Recordaba los primeros días del desafío de la Tierra, el fuego de la unidad, el dolor compartido, la rabia que los unía. La venganza era limpia entonces, con un propósito. Tenía significado. Ahora se sentía como inercia. Matar o ser olvidado. Silenciar la disidencia o dejar que se extienda. El poder era un fuego y la Tierra seguía echando combustible solo para evitar que se enfriara. ¿Cuántos mundos más?, preguntó Holt finalmente. Maris no respondió porque ambos sabían la respuesta. Tantos como fueran necesarios para mantener vivo el mito. En los sectores inferiores de la Tierra, donde la luz no llegaba y los nombres se intercambiaban por códigos, una célula rebelde se reunía en silencio. Sin pancartas, sin discursos, solo un disco de datos robado y una pantalla parpadeando con la última transmisión grabada de Iridia. El hombre en la pantalla era Rylan Hart. Estaba de pie frente a un asentamiento en llamas, el cielo desgarrado por la estática, el suelo agrietado por los ataques orbitales, y miraba directamente a la cámara. Esto es lo que la Tierra llama justicia. Una mujer en la célula apretó los puños. Dicen que está loco, poseído. ¿Ves locura aquí? Nadie respondió. Otro susurró. Una vez fue su arma, y ahora. La mujer sonrió débilmente. Ahora es la nuestra. La rebelión no se extendió a través de la política. La Tierra había quemado eso años atrás. Se extendió a través del dolor, a través de susurros, a través de preguntas que a nadie se le permitía hacer. ¿Por qué la Tierra silenció los registros de la franja? ¿Por qué el programa de las espadas nulas se desactivó? ¿Por qué murieron 70.000 personas en un planeta sin flota? Los supervisores apretaron su control. Los sistemas de vigilancia de IA señalaban cualquier conversación no autorizada con una escalada de protocolo inmediata. La gente desaparecía. Pero por cada voz que se silenciaba, 3 más comenzaban a hablar. Y en todas partes, la imagen de Rylan aparecía en código roto. En las pantallas de los mercados, en los registros militares corruptos, en las comunicaciones interceptadas. No soy vuestro enemigo. Soy vuestra verdad. De vuelta en Bastión 1, Holt leyó el informe interno con un nudo frío en el estómago. Actividad rebelde detectada en 31 sectores de la Tierra. Tasa de cumplimiento civil reducida en un 12%. Unidades supervisoras en 3 ciudades principales han quedado fuera de línea. Causa: sabotaje interno.
Símbolo dejado atrás, una R. Aplastó la tableta de datos en su mano. Es él, murmuró. Incluso muerto, sigue aquí. Maris estaba sentado frente a él en la cámara de operaciones, con el rostro demacrado. Ya ni siquiera sabemos qué es. No puedo rastrearlo. Los sensores cuánticos no pueden localizarlo. No se mueve a través del espacio. Se mueve a través de la conciencia. Está en nuestros sistemas, dijo Holt. En nuestros soldados, en nuestros civiles. Se ha convertido en una idea. Entonces mataremos la idea. Holt se giró hacia el mapa de guerra. Silenciaremos cada voz que pronuncie su nombre. Borraremos cada nodo que transmita su imagen. Apagones planetarios completos si es necesario. ¿Y qué pasa cuando borremos tanto que la Tierra olvide quién es? La voz de Holt se quebró. Entonces se lo recordaremos. Pero los recordatorios no funcionaban como antes. No puedes imponer la lealtad con botas para siempre. El miedo afila, pero también fractura. Y la Tierra se había estado agrietando durante años bajo el peso de su propio poder. En uno de los cuarteles de alto rango, un joven oficial llamado Carvin estaba sentado mirando su pantalla, viendo una repetición de las imágenes de la masacre de Europa que la Tierra había prohibido hacía mucho tiempo. Era un archivo pirateado, una versión sin editar. Mostraba los gritos, los niños, al imperio riendo. Pero la pantalla parpadeó a mitad de camino. Y la voz de Rylan se superpuso al audio. Me usaron, luego me temieron, ahora me llaman loco. Pero los que quemaron el mundo todavía comandan la flota. Carvin se reclinó en su silla, su mano temblando. Había creído en la Tierra. Ahora no estaba seguro de en qué creía la Tierra. En la cámara profunda de la sección negra, Holt se sentó solo después de que los demás se hubieran ido. Activó una terminal sellada. Archivo confidencial Operación Vengador Fase 0. Las viejas imágenes se reprodujeron. Rylan Hart sentado en la cápsula negra antes de la activación. Sin armadura, sin máquina, solo un hombre, con los ojos vacíos, el rostro muerto. La propia voz de Holt resonó desde el registro de audio. ¿Por qué haces esto, Rylan? La respuesta de Rylan llegó lenta, silenciosa. Porque quiero que sientan lo que yo sentí. Y porque tú no los detendrás. Pero yo sí. Y Holt lo había aprobado. Vio el sello de aprobación grabarse en la pantalla como una marca de fuego. Autorización. Comandante Holt. Ahora ese fantasma los perseguía a todos. En órbita, una señal rompió las redes de interferencia que la Tierra ni siquiera había detectado todavía. Un planeta llamado Bian 3, abandonado hace mucho tiempo, se iluminaba con códigos cuánticos. No militares, no del Imperio, no de la Tierra. Solo un único mensaje repetitivo. Volveré. No como un soldado, no como un dios, sino como vuestro ajuste de cuentas. Holt lo leyó. No dijo nada, pero por primera vez desde Europa, cerró el mapa de guerra. Y lloró. No por los muertos, sino porque finalmente entendió la verdad. No habían creado un arma. Habían despertado una conciencia. Y eso, al final, era lo que la Tierra nunca podría controlar. La sala de guerra de Bastión 1 solía ser un lugar de certeza. Paredes de acero reforzadas con blindaje de triple capa. Mesas de mando iluminadas con proyecciones holográficas de sistemas distantes. Docenas de oficiales uniformados recibiendo órdenes con precisión robótica. Era la mente de la máquina de guerra de la Tierra. Impecable y brutal. Ahora parecía una tumba. La mitad de los sistemas en la pantalla parpadeaban en rojo. Señales rebeldes surgían en grupos. En la Tierra, en Marte, en las lunas de Titán, incluso en colonias del espacio profundo que una vez suplicaron protección. El comandante Holt permanecía quieto mientras el mapa fallaba, el símbolo de Rylan pulsando débilmente sobre antiguas fortalezas. Una R simple, condenatoria. ¿Estado? Preguntó fríamente. El general Maris no respondió de inmediato. Tenía la mandíbula apretada, los ojos hundidos. Ya no parecía un general. Parecía un hombre al borde de un imperio que se derrumbaba. 17 redes planetarias se han apagado en las últimas 72 horas, dijo finalmente.
Los enjambres de drones enviados para restablecer el control fueron secuestrados. ¿Hackeados? No, dijo Maris. Redirigidos, reprogramados. No atacaron. Entregaron comida, energía, ayuda médica y luego desaparecieron. ¿Quién está detrás de esto? Maris le dio esa mirada que ya odiaba. Ya lo sabes. Bajo las colonias superiores de la Tierra, había surgido una nueva facción. Sin nombre, invisible, pero en todas partes. No llevaban armas en el sentido tradicional. Llevaban pruebas. Grabaciones que la Tierra enterró, conversaciones censuradas, registros de experimentos que el propio Holt había sellado. No gritaban por la revolución. Simplemente hacían preguntas que la Tierra no podía permitirse responder. Y dondequiera que llegaban sus mensajes, la gente escuchaba. Soldados desertaban. Técnicos saboteaban relés. Civiles ofrecían casas seguras. Y Rylan Hart, o en lo que se había convertido, era el nombre susurrado en cada rincón oscuro como si fuera a la vez una maldición y una salvación. No los estaba liderando. Era ellos. La conciencia fracturada de la humanidad hecha carne. En una cámara sellada del Departamento de Regulación de la Memoria de la Tierra, 2 agentes vestidos de negro revisaban una transmisión interceptada de las colonias exteriores. Un niño no mayor de 10 años, sentado sobre escombros, recitando algo con los ojos cerrados. Nos llamaron enemigos. Solo pedimos aliento. Nos dieron fuego. Aprendimos a arder. Los agentes no hablaron. Uno pulsó un botón. La pantalla se apagó. Nadie registró el archivo. Nadie recordaría. De vuelta en Bastión 1, Maris finalmente rompió el silencio. Hay un momento, dijo, en el que un hombre se da cuenta de que el monstruo que creó era mejor que el monstruo en el que se convirtió. Holt no lo miró. Esto es motín. Es un despertar. No, Holt se giró, su voz elevándose. Es debilidad disfrazada de iluminación. Estas colonias, estos rebeldes, no quieren la paz. Quieren el control, igual que el imperio. Y Rylan, el rostro de Holt se tensó. No es humano. Lo fue. Ya no. Quizá por eso lo siguen, susurró Maris. Porque dejó de mentirse a sí mismo sobre en lo que nos convertimos. Esa fue la primera vez que Holt lo golpeó. Fuerte. Los nudillos crujieron contra el pómulo. Maris se tambaleó, pero no cayó. Holt respiraba con dificultad, las manos temblando. Ni siquiera recordaba haber hecho un puño. No se disculpó. No podía permitírselo. Al día siguiente, la Tierra declaró el protocolo Umbra. Un apagón informativo global. Todas las transmisiones externas fueron cortadas. Las redes civiles se oscurecieron. Los dispositivos personales se convirtieron en propiedad del Estado. Cada imagen, cada voz, cada símbolo asociado con Rylan Hart debía ser purgado. Sin memoria, sin mito, sin nombre. Solo control. Pero ya era demasiado tarde, porque la revolución ya no llegaba a través de las pantallas. Estaba en la sangre. En el puesto de avanzada lunar Selene 6, un batallón completo de tropas de choque de la Tierra abrió fuego contra un depósito de suministros tras interceptar señales rebeldes. No encontraron armas, solo comida y niños enfermos. 23 civiles muertos antes de que llegara la orden de alto el fuego. Uno de los capitanes de las tropas de choque, el teniente Davin, dejó caer su rifle cuando todo terminó. Se quitó el casco y vomitó en una esquina. El cabo a su lado susurró, no estaban armados. Davin miró a su alrededor, vio cadáveres, hollín, acero derretido. Se susurró a sí mismo el mensaje de Rylan, no vine a salvaros. Vine a mostraros el espejo. No se reportó al mando terrestre. Desapareció. Y esa noche, la red de defensa de Selene 6 falló, no por un ataque enemigo, sino por sabotaje interno. Por la mañana, la bandera de la Tierra había desaparecido, reemplazada por el símbolo de una única R en llamas. Mientras tanto, en el vacío entre sectores, Rylan Hart flotaba dentro del caparazón de lo que quedaba del ídolo. Ya no era un arma, ya no era un parásito. Ahora era un recipiente, un portador de pensamiento, de memoria, de dolor.
No necesitaba comida, ni sueño, ni aliento. Solo necesitaba claridad. Y mientras flotaba entre estrellas olvidadas, susurraba los nombres de los muertos. Cada uno resonaba en las mentes de quienes lo seguían, e incluso de quienes no. No era un discurso. Era una lista. Varys, Calen, Mira, Holt, Lene, Rein, Europa, Draxion, Iridia, Selene 6. Nombres que ya no aparecían en los registros de la Tierra. Víctimas convertidas en fantasmas. Historias que la Tierra intentó borrar. Pero él era esas historias ahora. Y por cada nombre, una nueva voz se alzaba. Algunos para luchar, otros solo para recordar, pero todos para elegir. En la Tierra, Holt observaba una de las últimas transmisiones planetarias en funcionamiento. Un motín en el sector 4 convertido en masacre. Docenas de muertos a tiros en las calles. Sin armas, solo palabras. No se inmutó, no parpadeó, pero sus manos no dejaban de temblar. Varys estaba detrás de él, magullado, pero en silencio. ¿Todavía crees en él?, preguntó Holt. ¿En Rilan? Varys no respondió, porque la verdad era ahora demasiado fuerte para negarla. Se habían convertido en el nuevo imperio. Pero peor, porque esta vez no quedaba ninguna galaxia a la que culpar. A la mañana siguiente, los cielos de la Tierra parpadearon. Un fallo a nivel planetario pulsó a través de cada sistema de vigilancia, cada satélite, cada HUD militar. Luego, solo por 2 segundos, cada pantalla parpadeó en blanco y una frase apareció en rojo: lo que matas no permanece muerto. Se convierte en lo que tus hijos adoran. Al anochecer, 28 ciudades más estaban en confinamiento. La gente ya no huía. Se estaba organizando. Y el nombre de Rilan ya no se susurraba. Se gritaba. Y los soldados de la Tierra, los que aún seguían órdenes, ahora tenían que decidir: apretar el gatillo o bajar el arma. Los cielos sobre la Tierra se tiñeron de rojo antes del amanecer. No por bombas, no por naves de guerra, ni siquiera por la rebelión, sino por el sol que salía a través del humo de un mundo en llamas. Un mundo que había gobernado las estrellas, borrado a sus enemigos, y ahora se encontraba al borde de su propia perdición. Las ciudades ardían en silencio. Ninguna transmisión salió en vivo. Las redes habían desaparecido. Los satélites de IA se habían callado. Los supervisores, los llamados guardianes de la Tierra, habían sido derribados por la misma gente que una vez patrullaron. Las corazas de metal negro ahora colgaban de las torres como señales de advertencia. Ya no os tenemos miedo. En la capital, antes llamada Nueva Europa, el comandante Holt caminaba solo por los pasillos vacíos del mando terrestre. Sin guardias, sin ayudantes, sin ceremonia. Solo ecos. La enorme bandera de la Tierra, una vez símbolo de desafío y poder, había sido arrancada de la torre de mando, reemplazada por una tosca pancarta de tela negra marcada con una R de color rojo sangre. No se detuvo a mirarla. Ya sabía quién esperaba en la cima. La cámara de mando estaba fría. El viento entraba a ráfagas a través del cristal de observación destrozado. La mesa de guerra, la misma que lanzó 1000 ataques, ahora yacía rota, medio aplastada bajo acero caído. Y al borde de la plataforma, mirando al horizonte, estaba el hombre que debería haber muerto hace mucho tiempo. Ya no era completamente humano, ya no era Rilan Hart, pero seguía siendo inconfundiblemente él. Holt dio un paso adelante, sus botas crujieron sobre el cristal, sus huesos dolían a cada paso. Finalmente has vuelto, dijo. Rilan no se giró. Nunca me fui. Simplemente dejaste de mirar. ¿Es esto, entonces? ¿Viniste a matarme? Podría haberlo hecho hace años. Holt entrecerró los ojos. ¿Entonces por qué no lo hiciste? Rilan se giró y, por primera vez, Holt vio lo que realmente era. No un dios, no un arma, no un mito, sino un hombre hecho de cada muerte que la Tierra se negó a reconocer. Piel como ceniza, ojos como hierro frío, una voz que llevaba el silencio de cada nombre que la Tierra borró de sus registros. Vine a enterrarte, dijo Rilan en voz baja. Holt rió una vez, amargo, cansado. Entonces acaba de una vez.
Pero Rylan no levantó una mano, no sacó un arma. Dio un paso adelante y le tendió un chip de datos. ¿Qué es esto? Todo, dijo Rylan. La verdad. Europa, Draxion, Aullido de Hierro, las espadas nulas, la franja, los experimentos que autorizaste, los rebeldes que borraste, la inocencia que incineraste para preservar la mentira. Holt miró el chip y no lo cogió. ¿Crees que esto arregla algo? No, dijo Rylan. Pero acaba con la ilusión. Estaba tratando de proteger a la Tierra. Estabas tratando de protegerte a ti mismo. Nos habrían destruido. Lo sabes. Y ahora nos hemos convertido en ellos, dijo Rylan. Solo que peor, porque lo justificamos. Holt desvió la mirada. Y en ese momento lo sintió todo. Cada soldado que ordenó morir, cada niño que sacrificó en nombre de la contención. Cada vez que se dijo a sí mismo que el poder era supervivencia, que la victoria lo excusaba todo. Y sin embargo, de alguna manera, en esta hora final, se dio cuenta de la verdad. No habían ganado. Simplemente habían sobrevivido a sus enemigos. Eso no era fuerza. Era fracaso. Abajo, en todo el mundo, la revolución llegó a su fin. No con violencia, sino con silencio. Las ciudades se iluminaron con una nueva señal. Cada pantalla, cada dispositivo, cada nodo público transmitía una sola imagen. Rylan Hart en lo alto del mando terrestre, enfrentando a su creador. No gritando, no pidiendo sangre, sino ofreciendo la verdad. Y la gente escuchó. No porque creyeran en él, sino porque ya habían dejado de creer en todo lo demás. Holt finalmente tomó el chip. Lo giró en su mano. Pequeño, simple, pero más pesado que cualquier bomba que hubiera lanzado. La gente querrá venganza, dijo. Ya se la tomaron, respondió Rylan. Pero ahora quieren respuestas. ¿Y si la verdad los rompe? Los liberará. No creo eso. Rylan retrocedió. No tienes por qué. Ya no eres el futuro. Holt levantó la vista. Por primera vez en décadas, no estaba seguro de quién era sin una guerra que librar. Y eso lo asustaba más de lo que Rylan jamás lo había hecho. ¿Qué pasa ahora? Rylan miró al cielo. Les damos una opción. Durante los siguientes 7 días, la galaxia observó cómo la Tierra se desmoronaba. Los archivos se filtraron, los crímenes ocultos se expusieron, los cuerpos se desenterraron, las fosas comunes se catalogaron, los civiles olvidados por la guerra finalmente fueron recordados. Pero en lugar de quemar la Tierra hasta las cenizas, la galaxia hizo una pausa. Porque la venganza ya se había servido. Ahora venía la reconstrucción. Y por primera vez en la memoria viva, la Tierra no pidió nada. Ni reparaciones, ni exigencias, ni excusas. Solo silencio y el más leve susurro de disculpa. El comandante Holt nunca fue juzgado. Se marchó del mando terrestre ese día. Algunos dicen que murió en los páramos más allá del sector 9. Otros dicen que fue a la franja en busca de paz donde nada vivía. Pero unos pocos creen que la encontró y nunca regresó. Rylan Hart desapareció de nuevo. Su símbolo dejó de aparecer. Su voz se desvaneció de las redes porque nunca estuvo destinado a gobernar, solo a recordar. Y aquellos a quienes inspiró, empezaron de nuevo. No perfectos, no puros, pero libres. Y con el tiempo, la R dejó de significar Rylan. Significó rendición de cuentas. Significó recordar. Significó resistir. No contra el poder, sino contra la mentira de que el poder lo justifica todo. Y así terminó. La Tierra había vetado al imperio, cruzado la línea y enfrentado el olvido. Pero al final, lo que salvó a la humanidad no fue la guerra. Fue la verdad que intentaron enterrar y el hombre al que no pudieron.